Bueno, estamos en invierno y no hay mucho, pero por ejemplo, esta parte de acá se cubre todo de esta plantita que es la melisa o toronjí, y aquella otra, esta otra para mí es una menta muy muy querida. Mi abuela era árabe y cuando falleció yo me traje de su casa esta menta hace unos cuantos años, y ella hacía el kepi, una comida árabe que es deliciosa con esa menta, así que la seguimos usando para hacer kepi. Bueno, y este es un pequeño viverito de arbolitos. Adoro hacer árboles y compartirlos. Hay un montón de palos borrachos que he hecho de semillas. Mi papá nos dejaba muchísimos aprendizajes. Creo que con lo más fuerte que yo me quedo es con su capacidad de honrar la vida, de disfrutar la vida. Algo muy fuerte, muy lindo. Estoy muy contenta del papá que tuve, que tengo, y que lo vamos a extrañar muchísimo, siempre, todos los días. Yo me siento muy afortunada del amor que cultivamos con Carlos. Como siempre decíamos, nos alegrábamos el día, nos alegrábamos la vida. Tuvimos el sueño de construir una familia y pudimos hacerlo y aprendimos mucho en el camino. Era una persona muy, muy cálida, muy cariñosa, muy divertida, muy gruñona a veces también, y era una persona muy, muy vital, así, con mucha energía. Yo estoy muy triste de su partida, pero también muy agradecida de lo mucho que compartimos. Cuando Carlos murió, mucha gente decía, Carlos es una semilla, hablaban de Carlos el hombre árbol. Y yo me quedé pensando, claro que sí, Carlos era como un árbol, pero nunca te hacía sombra. Porque una de las cosas más importantes de Carlos es que Carlos es un compañero. En cada uno de ustedes, en cada una de nosotras, recordamos a Carlos Vicente. Es una manera de honrarlo, de honrar la vida y de seguir haciendo lo que él hizo en su caminar, que es abrir espacios y sembrar semillas de revoluciones. Hoy todo lo sembrado por Carlitos vive en nosotros, en estas redes que supo tejer y que nos encuentran hoy recordándolo, agradeciéndole, llorándolo y comprometiéndonos en seguir la lucha por la soberanía alimentaria, por la defensa de la biodiversidad, tal como él nos enseñó. Él sembró muchas semillas, semillas de amor, semillas de saberes, y en honor a él nosotros nos comprometemos a seguir cuidándolas con total dedicación para que germinen, para que se reproduzcan. Claramente Carlos es una persona que no pasó en vano por esta vida y dejó un montón de semillas. Pero por sobre todas las cosas supo cuidarnos a quienes desde distintos campos, desde la academia, desde los movimientos sociales, desde incluso la acción política institucional, decidimos transitar nuestros caminos hacia el aporte para transformar la realidad. El regalo más preciado que recibí de Carlos fue esta hermosa mazorca de maíz que cultivó en su huerto, y desde entonces la conservo como un testimonio de nuestra amistad y compromiso por esta causa común. Carlos ahora es una semilla de esperanza y rebeldía que germinará y volará hacia el infinito, dejándonos una estela de enseñanzas y de caminos que nos acompañarán y guiarán por siempre. Porque tú fuiste un compañero muy arraigado en nuestra compañera, cada compañera te recuerda con un cariño en el alma. Por tanto, estar aquí junto a Gladys, aquí en el cerro, en Canela, junto, como dice Francisca, al bracero, a la churrasca, al mate, te recordamos con ese cariño que siempre con tu vida. Saludamos a todos los compañeros y a las compañeras que en el camino nos encontramos con Carlos Vicente, que siempre para nosotros y nosotras fue una guía. Carlos Vicente, te llevamos en el corazón y en el alma, porque tú siempre nos enseñaste unos saberes muy buenos
semillas, a cuidar nuestra producción, nos enseñaste que la agroecología es vida y lo tenemos que seguir luchando para todos y para todas. Seguimos en la Seguimos en la lucha. Carlos Vicente. Carlos Vicente, te llevamos en tu corazón y en el alma. Para siempre y por siempre. En el sonido del viento, en la palabra de una abuela sabia, campesina, en una semilla brotando, en la sabiduría del monte, en el fuego, en el aire, en la semilla, en la tierra. Ahí todo el tiempo te encuentro y te reencuentro, naciendo y volviendo a rebrotar, querido hermano. Carlos, como dije, no era un militante común, era el militante que ejercía el humanismo a través de la solidaridad, a través de la mano tendida, donde nos abrazamos todos los que queremos un mundo mejor. Así que desde este lugar lo que nos resta, lo que nos queda, es honrar esa memoria y seguir cultivando esa memoria para que su infinito legado siga dando frutos por todos lados. Carlos Vicente presente, ahora y siempre. Bueno, buenos días a todos. Espero tener presbicia. Bueno, para los que no me conocen, soy enfermera del Hospital Garrahan, Mercedes Méndez Meche, y venimos con la Junta Interna de ATE desde el año 2011 tratando estas problemáticas sobre el modelo extractivo, el agronegocio, la minería a cielo abierto y el daño a la salud y la poca importancia que se le da, ¿no?, desde la salud a estos temas que ya llevan casi 3 décadas instalados en el país. Un poco para esperar si venía un compañero más, me pareció abrir con este pequeño video de homenaje a Carlos, que se nos fue tempranamente y que era un luchador de estas causas y que estuvo acá en el primer Ateneo, él estuvo también presente. Bueno, quería compartirles una partecita nomás de una nota de Darío Aranda sobre un artículo de investigación de un científico que yo admiro mucho, que se llama Rafael Lasmanovich, que todavía no pudo estar acá, pero en algún momento va a venir seguramente, y es una de las personas también que está con su equipo de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es cierto? Está investigando hace muchos años el daño que se produce en anfibios, sobre todo. Disculpen, pero me estreso bastante con eso. Dice, los resultados presentados aquí deberían ser motivo de preocupación para los sistemas responsables de la salud humana y de la vida silvestre. Alerta un trabajo científico inédito a nivel mundial, realizado por científicos argentinos, que determinó los riesgos del glifosato, herbicida estrella del modelo agronegocio en contacto con el arsénico. Existen numerosas pruebas científicas de los efectos en la salud y el ambiente del glifosato, y ahora se confirma su efecto perjudicial potenciado. Produce alteración de las hormonas y daño genético y males asociados a enfermedades como el cáncer. No tengo dudas de las consecuencias del glifosato. Es tóxico y causa efectos muy nocivos. Hay más de 1000 trabajos científicos que lo confirman, afirmó Rafael, científico a cargo de la investigación. Lasmanovich es profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral e investigador de CONICET. Trabaja desde 1998 en el estudio del impacto de los agroecosistemas y los agroquímicos sobre la fauna silvestre de anfibios. Cuenta con más de 100 trabajos internacionales y capítulos de libros sobre el tema. Durante más de 6 meses analizó, junto a un grupo de investigadores, el efecto del glifosato con el arsénico, que se encuentra presente de forma natural en agua y suelos de Argentina, muchas de las zonas agrícolas, y confirmó lo temido: tienen un efecto sinérgico, se potencian y producen consecuencias muy graves. Confirmaron disrupción hormonal, mayor proliferación celular y genotoxicidad. Estos 3 marcadores son fuertes indicadores de mayor riesgo ecotoxicológico, de procesos de daño en el ADN y de los mecanismos de regulación del mismo, llamado
daño epigenético, que resulta en una proliferación celular incontrolada, dijo Lasmanovich. Es una obviedad en el mundo científico, probado desde hace décadas. A mayor daño genético, mayor probabilidad de contraer enfermedades como el cáncer y malformaciones. En el mismo sentido, la experimentación en anfibios es una de las mejores maneras de prever lo que pasará en humanos. Delia Ayasa es una de las científicas que más estudió sobre el daño genético de los agrotóxicos, incluso lo hizo en niños y estuvo acá en 2 oportunidades presentando sus investigaciones. Y también se puso a disposición para que lo pudieran consultar lo que quisieran. El trabajo experimental consistió en 2 etapas. La primera del tipo aguda a concentraciones letales de ambos tóxicos, en la que se demostró que existía sinergia. Lasmanovich lo explica de forma didáctica. Si la toxicidad del glifosato es 100 y la del arsénico es 100, juntos tienen una toxicidad de 300 o más. La segunda etapa fue una medición de efecto crónico de un mes, expuesto a dosis subletales, en cantidades que se pueden encontrar en escenarios naturales. El resultado fue el daño genético y alteración hormonal. La investigación, única en su tipo, cobra mayor relevancia por la gran cantidad de herbicidas utilizados en Argentina y las amplias zonas con exceso de arsénico, desde Santiago del Estero, Chaco, Salta y Entre Ríos, hasta regiones de la pampa húmeda del agronegocio, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow. Lasmanovich remarcó que no hay dudas del efecto nocivo del glifosato. Por un lado están las víctimas de las fumigaciones con agrotóxicos, prueba territorial de las consecuencias. Y por otro, precisa que existen 1.079 trabajos científicos de todo el mundo que lo dicen, muchos de ellos de científicos de Argentina. Lasmanovich insiste una y otra vez que luego de 30 años de agronegocio transgénico no hay dudas del efecto devastador de los mismos, en particular del glifosato, y tiene una hipótesis de por qué sectores de gobiernos aún minimizan las consecuencias. Lo niegan porque es un problema económico-político, no se trata de un problema científico, donde ya se confirmaron sus efectos nocivos. Los residuos de glifosato empiezan a encontrarse a niveles alarmantes en el agua y sedimento de ríos y arroyos, en el aire, en la lluvia, hasta en las aguas subterráneas, en los abrevaderos, donde toman agua las vacas de los tambos, y en la orina de las personas adultas y niños. Entonces ya no caben dudas, estamos ante un verdadero problema ambiental de salud pública. Podemos agregar el tema del glufosinato, que seguramente también después Matías algo va a decir, o mucho. Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó hace apenas unos días que Bayer Monsanto pague una condena de $25 millones a un ciudadano que contrajo el linfoma no-Hodgkin por el uso habitual del herbicida Roundup, en nuestro país, a pesar de las sobradas muestras de conocimientos generados tanto aquí como en otras partes del mundo, señalando su extrema toxicidad, el modelo extractivo se sigue profundizando, multiplicando año tras año los millones de litros y kilos de tóxicos utilizados, sin el menor reparo y considerados casi inocuos por las autoridades que deberían fiscalizar o prohibir su uso de manera precautoria. A casi 3 décadas de envenenamiento crónico y sostenido, seguimos sin considerar este aspecto tóxico al momento de evaluar y diagnosticar un paciente, y carecemos aún de laboratorios públicos de pesquisa de pesticidas utilizados en la producción agroindustrial de los últimos años. Con la Junta Interna, ya lo dijimos en charlas anteriores, hicimos varias presentaciones junto a Damián Mariño para que el hospital tenga un laboratorio de pesquisa de pesticidas relacionados a los tóxicos utilizados en la agroindustria, ¿no?, de los últimos años. Y por supuesto nada de esto es casual, ni la salud quebrantada de Sabrina, que hoy nos acompaña, y toda su familia, tal como vamos a tener el honor de escuchar ahora en breve, ni la falta de interés de investigar el tema por parte de la ciencia, que sigue mirando para otro lado, más ocupada en atender solo los efectos colaterales del ecocidio, que estudiar y señalar las causas para poder prevenir tanto daño, como seguramente nos va a explicar un poco Matías. Mi agradecimiento para ambos, tanto a Sabrina como a Matías, que siempre los sigo, los admiro y no los conocía personalmente, así que un placer que estén acá. Y el agradecimiento también para la Junta Interna de ATE, que siempre se pone a disposición para seguir
militando estas causas, porque la palabra militar tendría que ir de la mano también con la ciencia, porque no es una mala palabra. Bueno, queríamos, en lo personal, pasar el video de Carlos y el reconocimiento a él y dedicarle la charla. Y siempre están presentes Kili Rivero y Nicolás Arévalo, que son dos pacientes que fallecieron por los tóxicos de las tomateras de Lavalle en Corrientes. Kili Rivero falleció acá. A su hermana, años después, la atendimos acá de un osteosarcoma, de una pierna, y falleció el año pasado, o el otro. Y vivió durante todo ese tiempo, por supuesto, en ese ambiente tan tóxico. Nicolás Arévalo se había intoxicado junto con Celeste Esteves. Celeste llegó acá en su momento, resolvió una insuficiencia hepática y hoy está con vida. Tiene una hermanita posteriormente que nació con malformaciones. Entonces esa es la realidad de este modelo tóxico y en este caso de la niñez, ¿no? Que es lo que nos toca. Bueno, Sabrina, que es madre, abogada, víctima de las fumigaciones, por supuesto, referente del colectivo Paren de Fumigarnos. Y Matías Blaustein, cursó las carreras de Biología y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Biología, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y coordina el grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Gracias, Matías. Bueno, muchísimas gracias, Meche, por la invitación y por la presentación. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá también compartiendo con Sabrina esta presentación y bueno, me parece súper importante y relevante que existan este tipo de charlas y actividades y qué bueno que haya también varias personas que se interesen y que vengan acá. Me pareció alucinante, muy bueno el video. En memoria, digamos, de Carlos Vicente, que yo no lo había visto, muy fuerte. Y bueno, un poco vamos a tratar de comentar en esta presentación algunos de los aportes y bueno, algunas de las dificultades que tenemos en el sistema científico como para tratar de trabajar en estos temas, como supongo que pasa también en el ámbito de la salud. Un poco el título, digamos, y el centro de gravedad de la charla va a estar en torno a lo que es el lucro empresarial asociado al sistema científico y a la salud, tanto en lo que tiene que ver con las actividades extractivas y los problemas que generan, como con el lucro vinculado a las farmacéuticas en lo que hago yo, que es la biología molecular, ¿no? Un poco la pregunta y los trabajos que estuvimos realizando en este último tiempo tienen que ver justamente con analizar quién marca la agenda de investigación y cuáles son los contenidos, ¿no? de esa agenda de investigación. Particularmente yo trabajo en el CONICET de la Universidad de Buenos Aires, y un poco las preguntas, digamos, que subyacen a esa pregunta, a esa primera pregunta, que es ciencia para quién y ciencia para qué, y en definitiva también con quién hacemos ciencia, ¿no? y quién se apropia de esa ciencia, ¿no? ¿De quién es esa ciencia? Un poco, digamos, para que tenga una idea de dónde vengo yo, bueno, el grupo de trabajo que yo coordino, que es el grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer, trata de abordar justamente la problemática del cáncer como un sistema complejo, desde un abordaje interdisciplinario que parte de la base, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con mi formación, parte, digamos, de lo que es la biología molecular, los aspectos moleculares y celulares del cáncer, pero justamente trata de abordarlo en esta dimensión más compleja, más holística, entendiendo que el cáncer no se reduce solamente a sus aspectos moleculares, celulares o biomédicos, sino que hay toda una serie de dimensiones sociales, ambientales, éticas, políticas, asociadas también a este fenómeno, a este conjunto de patologías que reciben el nombre de cáncer, y un poco, digamos, nuestro trabajo intenta justamente vincular el cáncer con el modo de producción actual. Además de lo que tiene que ver con cáncer, bueno, estamos todos y todas con barbijo. En los últimos 2 años estuvimos también trabajando fuerte en todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con la COVID, que tiene al cáncer como una de sus principales comorbilidades. Y estuvimos trabajando en un consorcio, tratando de trabajar de manera cooperativa, colectiva, horizontal, generando herramientas para diagnóstico, para kits serológicos, también para tratamiento
y para prevención, parte de las herramientas que estuvimos generando en este último tiempo, hoy por hoy se están utilizando para el potencial desarrollo de una vacuna en La Plata. Y les cuento todo esto porque parte de lo que les estuve diciendo tiene que ver también con esta idea del modelo de ciencia heroica, ¿no? La ciencia que viene a resolver los grandes problemas, el del cáncer, lo que tiene que ver con la COVID, ¿no? Muchas de las imágenes que aparecieron en este último tiempo tienen que ver con ese científico varón blanco que nos defiende con un escudo frente a los virus, los patógenos, etcétera, los científicos subiéndose en escalera al pedestal para luchar, también esta imagen bélica, ¿no? La lucha, la guerra, la pelea contra el virus. Y las promesas que llamo prometeicas, en función de un libro que les recomiendo, que es Genes, Células y Cerebros, que sacaron dos investigadores que son Hilary Rose y Stephen Rose, en donde hablan justamente en referencia a Prometeo, el dios que le traía el fuego a la humanidad, cómo la ciencia muchas veces realiza estas promesas prometeicas. Siempre aparece la cura del cáncer a la mano, ¿no? En cada subsidio, en cada proyecto aparece esta idea de que las y los científicos vamos a estar curando el cáncer, pero mucho menos se habla de cómo llegan estos desarrollos, ¿no? Todo este trabajo científico, cómo llega a la sociedad, y muchas veces termina llegando de manera muy desigual, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico del día de ayer o de antes de ayer, creo que sí, de antes de ayer. Al día de hoy, 2 años después de iniciada, más de 2 años después de iniciada la pandemia, solo el 16% de la población de países de ingresos bajos está totalmente vacunada, frente a cerca del 80% de la población de los países ricos, pese a todo lo que hizo y todos los esfuerzos que se hicieron en materia de COVID. La CEPAL estimaba que el primer año de la pandemia, en 2020, en América Latina el total de personas pobres ascendía a 209 millones a finales de 2020, es decir, 22 millones de personas más que el año anterior, es decir, media población más o menos de la Argentina pasó a ser pobre. Sin embargo, frente a esto que les estoy diciendo, las grandes farmacéuticas ganaron solamente en el primer semestre de 2021, ¿sí? Calculando, digamos, lo que había tenido que ver sobre todo con la inversión en vacunas, 24.500 millones de euros, ¿sí? Es decir, un aumento del 66% de sus ganancias respecto de 2020, donde ya facturaban fuertemente. Es decir, que mientras un montón de personas, mientras millones de personas a lo largo y ancho del mundo pasaban a ser pobres o perdían sus puestos de trabajo, no tenían acceso, digamos, a elementos de limpieza, de higiene personal o al agua, estas empresas facturaban todavía más de lo que facturaban antes. Y si hablamos de cáncer, podemos presentar un panorama similar. Pese a todas esas promesas prometeicas que yo les mencionaba recién, en lo que tiene que ver con la cura del cáncer, el año pasado, 2021, se sabe que alrededor de 20 millones de personas fueron diagnosticadas de cáncer y alrededor de 10 millones de personas en todo el planeta fallecieron por este conjunto de patologías. Similar a lo que yo les mencionaba, no creo que les esté diciendo nada nuevo, ¿no? Pero solo para ponerle algunos números. Similar a lo que les mencionaba con el tema de la pandemia, el cáncer, pese a que muchas veces aparece en el imaginario de las personas como una enfermedad asociada a la clase media o clase alta, lejos de eso, el cáncer tiene efectos mucho más devastadores en los países pobres, mucho más devastadores en las clases humildes, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, la tasa de incidencia más alta se encuentra, de hecho, justamente en los países pobres, que es donde ocurre el mayor número de muertes por cáncer. Y si bien la ciencia muchas veces habla de los distintos tratamientos, de los distintos genes, proteínas, etcétera, que participan, se investiga mucho sobre eso, poco se dice y poco se habla, y esto tiene que ver obviamente con la introducción que hizo hace un rato Meche, poco se habla de cómo este modelo, de este modo de producción, y también la ciencia asociada a este modo de producción, lejos de resolver, lejos de curar, produce más casos de cáncer. Tal es el caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón, generado de la industria del cigarrillo, pasando por la minería de uranio. El cáncer de piel, también asociado justamente a una capa de ozono que se adelgaza, producto, digamos, de los gases generados por efecto antrópico. Cáncer de pecho y abdomen, generado por contaminantes presentes en la industria de la construcción y el transporte. El caso del asbesto, hemos visto en muchos casos la lucha de las y los trabajadores del subte por este tema.
bueno, lo que mencionábamos recién, en caso de cáncer de riñón, linfoma, leucemia y muchos otros, por pesticidas y sobre todo por herbicidas en áreas de fumigación. Y además de todo lo que tiene que ver con contaminantes ambientales, bueno, cantidad de casos de tumores de mama, de próstata, cuello de útero o otros ejemplos que podemos dar, asociados a un sistema social y económico que margina a buena parte de su población del acceso en primer lugar a la prevención, en segundo lugar a la detección y por último también al tratamiento oncológico. Todo esto que yo les estoy mencionando, como preludio, como introducción a lo que viene después, nos muestra un poco esta idea de la naturaleza dual de la ciencia, ¿no? Y nos permite retomar esta pregunta acerca de quién se beneficia con el producto de la ciencia. En la imagen esta que aparece acá, que es una imagen, una ilustración de la revista Science for the People, Ciencia para el Pueblo, se muestra justamente esta naturaleza dual. Ustedes pueden ver a la izquierda, en el medio aparece representado un Erlenmeyer, ¿no? que es un poco la imagen simbólica de mucho de lo que hacemos ciencia experimental en el laboratorio. A la izquierda podemos ver un montón de personas gozando del producto, digamos, de esa ciencia, pero a la derecha vemos muchísima más gente que viene de una fábrica, que está contaminando el ambiente, que poco se beneficia, le dan de a gotitas, digamos, los beneficios que salen de ahí. Mientras la fábrica genera contaminación, mientras un montón de gente solamente recibe gotitas, digamos, de esos beneficios y solamente una población marginal se beneficia, aparece ahí, digamos, este sujeto que se está enriqueciendo de este producto de la ciencia. Entonces, dos biólogos que también yo recomiendo mucho la lectura, que son Lewontin y Levins, planteaban, que ellos estaban asociados a este movimiento de los 60 y 70, pero que se continúa al día de hoy, que es Science for the People, mencionan que justamente la ciencia es, por un lado, el desarrollo genérico del conocimiento humano a través de los milenios, pero a la vez es un producto cada vez más mercantilizado, ¿no? Como ocurre también con la salud, un producto cada vez más mercantilizado de la industria del conocimiento capitalista. Y el resultado de ese desarrollo es un resultado desigual, digamos, que genera una sofisticación creciente a nivel de los proyectos de investigación. Uno cada vez ve tecnologías, técnicas más complejas, ve que las vacunas se desarrollan cada vez más rápido, pero a la vez una creciente irracionalidad de la empresa científica en su conjunto, y que es el tema que vamos a estar trabajando hoy, ¿no? ¿Cómo puede ser que mientras estamos en medio de una pandemia sigan fumigándonos cada vez más fuerte, generen megafactorías porcinas, se pongan a explotar, bueno, todo lo que tiene que ver con esta empresa irracional que nos propone este modo de producción? Y eso, en el campo científico del cual yo vengo, nos genera a la vez un patrón de lucidez y ceguera, como dicen ellos, conocimiento de ignorancia y una impotencia a la hora de abordar la complejidad de los grandes problemas, de los problemas complejos, como por ejemplo el cáncer, que es de aquello del que les voy a estar hablando un poco hoy. Con un grupo de trabajo interdisciplinario, que tengo el gusto de compartir, en el cual hay economistas, en el cual hay lingüistas, biólogos, biólogas, etcétera, nos propusimos analizar los trabajos de investigación de los últimos 20 años. Esto lo hicimos entre el año 99 y el año 2018, es decir, previo a la pandemia. Analizamos la totalidad de las publicaciones científicas en las 30 revistas de mayor impacto a nivel mundial en biomedicina y salud. Nature, Science, Cell, Lancet, muchísimas revistas, digamos, que son las que más impacto tienen, no porque nosotros nos casemos con el impacto de las revistas, pero sí porque en definitiva son las que más influencia generan en la comunidad científica, en la comunidad médica, etcétera, etcétera. ¿Qué analizamos de la totalidad de las publicaciones de estas revistas en esos 20 años? Bueno, analizamos, por un lado, quiénes eran las y los autores de esos trabajos, ¿sí? Y cuáles eran sus filiaciones. Figuraba que trabajaban en el Garrahan, que trabajaban en CONICET, que trabajaban en la Universidad de Buenos Aires, que trabajaban en Bayer, que trabajaban en Monsanto, dónde trabajaban estas personas, y a la vez analizamos el contenido, cuáles eran las palabras que aparecían en los títulos, que aparecían como palabras claves, que aparecían en los resúmenes de estos trabajos, como para tener una idea de cuál era el contenido de estos trabajos que se publicaban. Es decir, analizar quiénes son las y los actores clave en la producción de los trabajos de biomedicina y salud más relevantes y cuál es el contenido de esa agenda. Con eso armamos mapas y bueno, les cuento, digamos, para no hacerlo muy largo, qué es lo que nos encontramos. Por un lado, en lugar de encontrar que básicamente la producción
pública en estas grandes revistas la realizan solamente instituciones de salud, biomédicas, científicas, de carácter público, encontramos que entre quienes firman estos trabajos cada vez aparecen más las corporaciones farmacéuticas. Ya se sabía, es bastante conocido, que las corporaciones farmacéuticas muchas veces financian los trabajos de investigación que hacemos, pero hay una profundización de este tipo de desarrollos, en el cual las corporaciones farmacéuticas ya directamente establecen redes de coautoría con las instituciones públicas. Entonces ya lo público no aparece como lo otro de lo privado, sino que directamente hay canales de ida y vuelta en los propios trabajos que se publican. Esto nosotros lo llamamos extractivismo de conocimiento, justamente generando un parangón, ¿no? Un paralelo con el extractivismo que se produce a nivel de lo que el Estado y las empresas llaman recursos naturales. Un extractivismo de recursos humanos del sector público, cuyo trabajo, cuya producción, en lugar de ir a parar al sector público, directamente se lo apropian las empresas farmacéuticas. A la vez, en términos geopolíticos, aparece algo que no va a sorprender a nadie, que es un predominio y una concentración geopolítica. ¿Quiénes publican en estas grandes revistas? Bueno, sobre todo Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, y también en el último tiempo muy fuertemente aparece China, lo cual nos habla, además del extractivismo del conocimiento por las empresas privadas, de una colonialidad del saber. Nos preguntábamos en relación al contenido de esta agenda de investigación en biomedicina y salud, ¿qué es lo que aparece? Se estudian en general todo tipo de enfermedades, hay un abordaje integral, interdisciplinario, holístico, de los grandes problemas que relacionan o que vinculan salud y enfermedad. Bueno, lejos de eso nos encontramos con algo que tampoco nos va a sorprender, que es una perspectiva reduccionista. Es decir, lo que vamos a encontrar básicamente son términos vinculados con la biología molecular, celular, biotecnología, básicamente identificar qué genes, qué proteínas, qué moléculas, qué fármacos yo puedo aplicar en relación a las grandes enfermedades. Y sobre todo, lo que aparece muy fuertemente es el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que son, en definitiva, las más lucrativas. Uno puede decir, obviamente, como abogado del diablo, bueno, está bien, pero además son las enfermedades que tienen mayor incidencia en la población. Es cierto, pero lo que encontramos es que otras enfermedades infecciosas, intestinales, que tienen gran prevalencia, que también tienen igual o casi igual incidencia que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, pero que son enfermedades más bien ligadas a la pobreza, esas aparecen fuertemente marginadas de la agenda de investigación en biomedicina y salud en estas grandes revistas que yo mencionaba. Disculpe. Sí. Perdón. Yo me preguntaba, ¿se hizo alguna vez un estudio prospectivo de la fuerza de asociación del glifosato? Mirá, ahora voy a mencionar particularmente toda una serie de estudios en un ratito que tienen que ver desde Rafael Lachmanovich, que mencionaba recién Meche, yendo un poco para atrás, empezando con Andrés Carrasco, y qué es lo que hay y qué respuesta en general obtenemos por parte, digamos, del Estado y de las corporaciones en relación a ese tipo de estudios que vos preguntabas. Si me das un ratito, los menciono. Y si no contesto tu pregunta, repreguntame, por favor. Esto de la marginación de las enfermedades infecciosas y relacionadas con la pobreza lo asociamos también a lo que llamamos un discurso dominante científico. Es decir, en relación con ese extractivismo del conocimiento, en relación con esa colonialidad del saber, aparece un discurso, ¿sí?, en el cual no podemos generar nuestras propias herramientas, no podemos generar un discurso local relacionado con lo que necesitan nuestros pueblos, sino que copiamos muchas veces acríticamente ese discurso que emana de los países centrales y que emana de estas grandes corporaciones privadas. Y esto, que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Meche, es la ausencia casi completa, no digo en toda la agenda, porque obviamente hay un montón de revistas y hay un montón de trabajos que tienen que ver con herbicidas, extractivismo y cuestiones ambientales. Pero lo que aparece es que en estas grandes revistas científicas que trabajan biomedicina y salud, aparecen completamente marginados los causantes o determinantes sociales y ambientales vinculados con las enfermedades, ¿sí?, y con la salud. Siempre se va a priorizar la intervención terapéutica, esto es lo que vemos en nuestro análisis cuanti y cualitativo, por sobre la prevención. O sea,
va a estar mucho más atenta una revista de alto impacto en ver qué es lo que yo puedo publicar para vender un tratamiento a quien lo pueda pagar, que a tratar de anticiparse y decir, bueno, ¿cómo prevenimos, cómo mitigamos que no aparezcan en primer lugar estas enfermedades? Y hay un segundo trabajo que en este momento lo tenemos en revisión para publicar, que fue tratar de ver qué es lo que estaba pasando en nuestra propia agenda, la agenda de investigación del CONICET. Lo que yo les presenté tenía que ver con la agenda de investigación global, internacional. ¿Qué pasa con la agenda del CONICET? Tenemos una agenda propia, local, autónoma, independiente de esto que yo les acabo de describir, o más bien se encuentra en la agenda de investigación biomédica del CONICET algo parecido. Bueno, si ustedes ven los gráficos de arriba y de abajo, en amarillo y naranja va a aparecer el CONICET en distintos periodos, y en colores fríos, celeste y azul, va a aparecer lo que tiene que ver con la agenda global. Entonces, para distintos tipos de enfermedades y para distintos tipos de aproximación, de abordaje, utilizando modelos animales, modelos de plantas, modelos de trabajo experimental en células, etcétera, en términos generales hay una alineación bastante fuerte entre lo que es la agenda del CONICET y la agenda global. Es de suponer que no es que la agenda internacional copia la del CONICET, sino que más bien la del CONICET copia, ¿no?, la agenda global. Incluso en lo que tiene que ver con este reduccionismo que yo les mencionaba hace un rato, es decir, concentrarse sobre todo en cuáles son los genes, cuáles son las moléculas, cuáles son los fármacos, es todavía más abrumadora la presencia de estos componentes en la agenda del CONICET. Sobre todo porque lo que no aparece es ese diálogo, esa articulación entre el sector de salud y el sector de investigación. Eso queda para los países centrales. Acá nosotros producimos conocimiento que después en todo caso se aplica en la clínica en los países centrales, pero acá prácticamente no hay articulación entre lo que se produce. Digo prácticamente, no siempre hay excepciones, por suerte, a la regla. Pero más importante, esto que yo les acabo de comentar, viene asociado justamente a esa colonialidad del saber, viene asociado a esta cuestión, digamos, de colonialismo y lo que nosotros llamamos dependencia académica. Pero aparecen, además de estos factores alineados, aparecen otras cuestiones, otros temas, otros contenidos que sí parecen ser diferentes en la agenda del CONICET respecto de lo que es la agenda global. ¿Con qué nos encontramos a nivel de diferencias cualitativas? Mucho de agrobiotecnología, mucho de industria de alimentos, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, justamente de lo que tiene que ver con el lugar que ocupa Argentina en la División Internacional del Trabajo y esta vuelta, digamos, al granero del mundo que provee commodities, que provee a partir, digamos, de lo que es la agrobiotecnología, el desarrollo de soja, el desarrollo de trigo, etcétera, etcétera, y alimentos para exportar como commodity. Entonces, lejos de mostrar cierta soberanía, cierta independencia, cierto desarrollo, lo que encontramos es una dependencia académica asociada a una dependencia económica que marca cuál es ese contenido de nuestra agenda. O sea, prácticamente a través de lo que es el contenido de nuestra agenda de investigación podemos describir un poco qué es lo que está pasando con nuestro país. Hace poco sacamos un libro que se llama Ciencias y Pandemia, una epistemología para los derechos humanos, y en particular en ese libro escribimos un capítulo con dos investigadoras de ciencias sociales y políticas, son Carla Pot y Sara Cufré, donde nos preguntábamos un poco por el tema de la inversión en ciencia y tecnología durante la pandemia, ¿no? Tratar de entender qué es lo que se financió, cómo se financió, para qué es lo que no se financió. No quiero profundizar mucho, pero sí contarles un poco que las cosas que encontrábamos es que frente al presupuesto que se asignó al sector científico durante la pandemia para producir vacunas, para producir kits, para producir máscaras, etcétera, frente a eso, el sector privado, encarnado por ejemplo en Hugo Sigman, Map Science o Grupo Insud, o lo que es Marcelo Figueira del Laboratorio Richmond, recibían por parte del Estado 10 veces más financiación que todo el sector público, ¿sí? Y lo que yo les menciono del sector público ni siquiera es que necesariamente iba todo para el sector público. Muchas veces algunas empresas directamente recibían esos fondos que iban a parar al sector público.
dentro de lo que era la repartición, muchísimo más iba de vuelta de manera consistente con lo que les mencionaba recién, mucho más para todo lo que tenía que ver con estudiar moléculas, genes, fármacos, que por tratar de generar un abordaje interdisciplinario, intersectorial de qué es lo que estaba pasando con la pandemia. Y para peor, así como el sector privado se llevaba directamente 10 veces más financiación que el sector público, lo que producía el sector público, lejos de ir a parar a producción pública de medicamentos y vacunas, cada cosita que se generaba, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, o en la de San Martín, en la de Buenos Aires, en el CONICET, en lugar de desarrollarse, vuelvo a insistir, con algunas y muy pocas excepciones a la regla, en lugar de producirse a través del INTI, del INTA, del Malbrán, de la red de laboratorios públicos, terminaban yendo esos proyectos que se generaban, esos desarrollos, a el Grupo INSUD, la Fundación Pablo Casarach, Entest, por nombrar algunos. O sea, de nuevo ese extractivismo de conocimiento que yo les mencionaba hace un rato. Los proyectos directamente, los que iban para el sector público, en muchos casos se los llevaron directamente fondos como Inmunova, INSUD, Agidea, Celtec, bueno, varias empresas privadas. Y esto va a tener, yo en este momento estoy mencionando sobre todo empresas farmacéuticas, pero esto se va a relacionar en un rato con lo que tiene que ver con toda la cuestión del agronegocio, porque muchos de los CEOs de las principales empresas farmacéuticas en nuestro país, a su vez, son los principales dirigentes directivos de las empresas del agronegocio. Esto lo voy a pasar un poco más rápido y me voy a meter justamente con esto que les mencionaba recién. Mientras se financiaba pobremente lo que tiene que ver con el sector público y fuertemente con el sector privado a nivel farmacéutico, en medio de la pandemia, una pandemia que queda al día de hoy no demostrado, pero sí, digamos, hay fuertes, digamos, sospechas e indicios, y se ha publicado cantidad de trabajos en el sentido, que es una pandemia ligada a un origen zoonótico, es decir, ligada al contacto entre seres humanos y animales que entran en contacto con esos seres humanos, producto del avance, digamos, de un modelo de producción, en medio, digamos, de la aparición de esa pandemia de origen zoonótico, con toda otra serie de epidemias en nuestro país, como el dengue, como el Zika, como el hantavirus, que también están ligadas a todo lo que tiene que ver con el avance de este modelo, en el cual el avance, digamos, de la frontera agrícola desplaza animales, desplaza personas que se concentran en grandes ciudades sin acceso a elementos de higiene, sin acceso al agua, que luego es justamente caldo de cultivo para la aparición de este tipo de epidemias. En medio de todo eso se destinaba gran cantidad de dinero a avanzar con el agronegocio, a avanzar con el trigo transgénico, a sacarle, digamos, impuestos a los grupos del agronegocio, de tal modo que hace no mucho tiempo, hace unos meses, se publicaba en Página 12 que hoy por hoy Argentina es el 6º país del mundo en términos de tierra cultivada. Está entre los 10 países con mayor pérdida neta de bosques entre 2000 y 2015, siendo la región más afectada el Parque Chaqueño el segundo foco de deforestación de la región después del Amazonas, ¿sí? En lugar de revisarse, producto de la pandemia, este tipo de prácticas se han profundizado, ¿no? Esto tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un rato del reduccionismo, ¿no? Donde nosotros buscamos genes, buscamos moléculas, y después nos olvidamos, digamos, de todo el contexto y de todos los determinantes sociales y ambientales que generan epidemias, que generan enfermedades. Ahí aparece en varias de las fotos que están, de los artículos que están colgados, aparece Andrés Carrasco, voy a mencionarlo brevemente porque me parece importante. La soja transgénica, digamos, este modelo, digamos, de avance del agronegocio vinculado al desarrollo de plantas transgénicas resistentes a herbicidas, llega a nuestro país en pleno gobierno menemista en el año 96, de la mano del secretario entonces de Agricultura, que era Felipe Solá. De su mano llega Monsanto, y Andrés Carrasco, retomando un poco, digamos, el rol de la ciencia, pese a todas las cuestiones que les acabo de mencionar, Andrés Carrasco es uno de los primeros científicos en nuestro país que se pone a cuestionar justamente lo que está pasando. Sale una nota, Andrés Carrasco, en el año 2008-2009, en el año 2009, cuando no a través de Darío Aranda, en la cual Andrés Carrasco dice lo que sucede en la Argentina con el tema de las fumigaciones, con el tema de los transgénicos, es casi un experimento masivo. Y además, él menciona algo muy importante, que es que no viene a decir nada nuevo.
y esto es una novedad en el campo científico, no es que él se arroga y dice, miren lo que descubrí yo solito, sino que dice, lo que estoy diciendo yo, lo vienen diciendo los pueblos fumigados, lo vienen diciendo las madres, lo vienen diciendo cantidad, digamos, de vecinos y vecinas intoxicados por estos herbicidas, con lo cual yo no vengo a descubrir nada nuevo, sino que simplemente lo pruebo en un laboratorio. Él saca un paper en ese año donde demuestra los efectos teratogénicos del glifosato, es decir, la producción, digamos, de malformaciones en el desarrollo en animales producto del glifosato. ¿Cuál es la respuesta? Esto es lo que decía la frase de Andrés Carrasco. ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, Monsanto, Bayer, Chevron, Barrick-Gold, puede nombrar una serie de empresas transnacionales que aparecen un poco justamente como el diablo, ¿no? Pero, ¿qué hace el Estado? Bueno, muchas veces, lejos de aparecer el Estado como el otro de esa ganancia empresarial de las empresas transnacionales, muchas veces aparece el Estado como el socio necesario, como el garante de estas grandes empresas transnacionales o de nuestras propias empresas nacionales, que son las que en definitiva terminan contaminándonos y atentando contra nuestra salud. Ese mismo año, el CONICET se apresura a sacar un informe larguísimo de un montón de páginas en respuesta a estos artículos de Andrés Carrasco, en donde el CONICET, que es el principal instituto público estatal de ciencia y técnica de nuestro país, dice que básicamente, bien utilizado, bien empleado, el glifosato no produce ningún problema en términos de contaminación, en términos de malformaciones, en términos de enfermedades para la salud. ¿Sí? Bien utilizado, no importa si se utiliza mal o en qué contexto, no, pero bien utilizado, esta es la conclusión del CONICET. ¿Qué dice el ministro de Ciencia y Técnica, en ese entonces Lino Barañao, que es el principal responsable estatal de la ciencia y técnica de nuestro país? Desmiente, entre comillas, a Andrés Carrasco, dice que ese estudio que publicó él no es del CONICET, no tiene nada que ver con el CONICET, y aparece en toda una serie de artículos diciendo que no hay ninguna relación entre el glifosato y el cáncer. Recién mencionaba Meche el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos con la condena a Monsanto Bayer. Y básicamente dice que hay gente que se ha tomado un vaso de glifosato para suicidarse y no le ha pasado nada, ¿sí? Es lo mismo, digamos, fumigar con glifosato que con agua con sal, decía entonces Lino Barañao. Y sin embargo, desde ese entonces, para aquí, y teniendo también en cuenta lo que mencionaba el compañero, han aparecido cerca de 1000 investigaciones a lo largo y ancho del mundo que prueban justamente los efectos tóxicos del glifosato. 1000 publicaciones, esta es una antología que se va actualizando, el prólogo lo hace Medardo Ávila, lo compila Eduardo Martín Rossi, esta es la edición del 2018, pero más de 1000 publicaciones que demuestran justamente esos efectos tóxicos del glifosato en animales y en seres humanos. El propio The Lancet Oncology, pasa a clasificar, para sorpresa de muchos, al glifosato como un probable cancerígeno. Bueno, ¿cuál es la respuesta del Estado frente a esto? Lo pueden ver en todos los gráficos que se presentan a continuación, esta infografía de la naturaleza de derechos, en donde vemos cómo aumenta en el gráfico de la izquierda desde cerca de 100 litros por kilo por año utilizado en Argentina de agrotóxico en 2020 a cerca de 6.000 millones de litros o kilos de agrotóxicos, ¿sí? Si en lugar de mirar millones de litros o kilos de agrotóxicos, miramos organismos genéticamente modificados, o si miramos plantas resistentes, o si miramos fertilizantes sintéticos, o si miramos el aumento de la sojización, todos los índices claramente resultan igual de alarmantes. Para peor, y yo soy parte, digamos, del colectivo Trigo Limpio, que viene justamente un grupo de científicos y referentes, digamos, en lucha ambiental, que venimos trabajando en contra del desarrollo del trigo transgénico resistente al glufosinato de amonio. En medio de la pandemia se avanza con este desarrollo en donde ya no es solamente la soja, ya no es solamente otras variedades de cultivo, sino directamente aquello con lo que se produce pan, el principal alimento que pasa a ser transgénico con, por un lado, un gen de resistencia al glufosinato de amonio, que lo mencionó Meche hace un rato, que tiene
menos prensa y menos mala reputación que el glifosato, simplemente porque se conoce menos, pero que es aún más tóxico que el glifosato. Y tiene un gen de resistencia a la sequía y se lo promociona como la respuesta del sistema científico a los problemas del cambio climático, y lejos de aparecer como una solución, no va a hacer otra cosa sino profundizar. Porque ¿qué es lo que produce la sequía, entre otras cosas? El avance de la frontera del agronegocio. Piensen los efectos que va a tener plantar este tipo de cultivos en ambientes, en ecosistemas semidesérticos, la posibilidad, digamos, de que haya contaminación de cultivos genéticamente modificados sobre trigo salvaje. En relación a esto, y también lo mencionaba Meche, uno de quienes más ha investigado en el tema, es Rafa Lasmanovich, que viene diciendo, creo que una de esas está colgada por ahí, una de estas fotos, dice: somos rehenes de un modelo productivo poco sustentable. Siempre se nos habla de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Si hay algo que no es sostenible, sustentable, es este tipo de desarrollo. Y él no solamente participó de varios estudios que prueban que el glifosato es tóxico, como mencionaba Meche también, lo que tiene que ver con el sinergismo de distintos contaminantes, por ejemplo, un herbicida con arsénico, pero también es uno de quienes se ha dedicado a estudiar el efecto del glufosinato de amonio y ya ha probado que es aún más tóxico que el glifosato. Bueno, a esto agreguémosle lo de desarrollo de granjas porcinas, el proyecto de exploración offshore de nuestros mares, todas cosas que van a generar aún mayores tenores de contaminación y de enfermedad. Yo voy a ir cerrando con esto para que pueda hablar también Sabrina y para poder charlar, discutir, hacer preguntas. Pero un poco con lo que comenté creo que queda claro cómo se cierra este círculo vicioso, ¿no? Lejos de ser un círculo virtuoso entre ciencia y salud, es un círculo vicioso en el cual tenemos por un lado un avance, arriba de todo, del modelo tecnocientífico hegemónico, aquel que yo les describía en relación a la agenda que estuvimos investigando, que trabaja, opera en función justamente de desarrollar todo lo que tiene que ver con el agronegocio, todo lo que tiene que ver con la industria ganadera, la megaminería, la industria metalúrgica, el negocio forestal, sobre todo en nuestro país, un país que se dedica a la producción de commodities para traer dólares en un contexto de crisis social y económica. Esto que yo les acabo de mencionar genera contaminación, genera destrucción de cuerpos y territorios, lo cual a su vez genera enfermedades, cáncer, genera epidemias, genera otro tipo de enfermedades. ¿Y quién viene al rescate? Las grandes farmacéuticas, ¿sí? Que generan nuevas ganancias para esas empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas, que fabrican los medicamentos, y que quien está a la cabeza de esas grandes farmacéuticas, muchas veces las mismas personas que están detrás del desarrollo del agronegocio, del desarrollo ganadero, forestal. La misma familia de personas son las que operan, y son las que a su vez, como yo les mencionaba hace un rato, operan como en redes de coautoría y financiando la agenda de investigación científica para cerrar de nuevo este círculo vicioso. Para dar un panorama más general, en el 2020 800 millones de personas se calcula a nivel global que han sufrido de hambre. Esto prácticamente no aparece en la agenda de investigación del sistema científico. Un 10% de la humanidad sufre hambre. Hablamos de un periodo, una era del antropoceno, del capitaloceno, en el cual el malestar, digamos, en lugar de reducirse gracias a una ciencia que se promocionaba como una ciencia que iba a producir cada vez mayores niveles de bienestar, una ciencia que produce cosas muy interesantes, sobre todo si fuera con otros modos, digamos, y con otras lógicas, pero que es una ciencia que también produce calentamiento global, sequías, inundaciones, crisis ecológicas, aumento de epidemias, y la de COVID, y que nos llevan a una catástrofe cada vez mayor en términos sanitarios, sociales y económicos. Esto, digamos, es lo que a mí, a nosotros, nos permite, digamos, nos autoriza a una crítica de la ciencia. No somos los primeros, tenemos un largo camino de gente que nos antecede y que está asociada también en particular a nuestro país, y esto no va a ser muy diferente de lo que es el sistema de salud, en donde cada vez tenemos menos inversión pública, donde cada vez nuestros salarios son peores o se ven deteriorados en relación, digamos, con lo que es la inflación. Y dentro, digamos, de ese esquema vamos quedando cada vez más presas y presos justamente de esta rueda, de esta maquinita. Además de los salarios, la precariedad va cada vez más en aumento, falta de derechos laborales, todo esto con la pandemia fue cada vez peor.
Y bueno, yo quería también retomar la figura de Oscar Barzazki, que fue un científico que justamente mencionaba, digamos, este modo de la ciencia. Él llamaba cientificistas o modelo cientificista a este modo en el cual la ciencia produce científicos y científicas alienados, enajenados, digamos, de los grandes problemas sociales y ambientales, porque están presos en una máquina en la cual sus salarios son bajos, el nivel de precarización es enorme, y además están esclavizados permanentemente teniendo que producir papers, publicaciones. ¿Qué tipo de papers y publicaciones? Aquellos que manda la agenda, no aquellos que manda, digamos, los reclamos, las necesidades del pueblo, sino las grandes compañías farmacéuticas, los países centrales, etcétera, etcétera. Pese a todo esto, por suerte tenemos otros modelos, otras formas, otros recorridos, otros trayectos para hacer ciencia. Nos apoyamos, digamos, en distintos modelos que han intentado generar coproducción de conocimiento mano a mano directamente con las comunidades campesinas, con los pueblos fumigados, con los sectores de trabajadores, lo que también llamamos ciencia popular o investigación participativa. Arriba dejo, digamos, no lo voy a nombrar a todos, pero toda una serie de colectivos y de movimientos y de escuelas, digamos, en ese sentido. Y en particular en lo que tiene que ver con el ámbito del que trabajamos nosotros, que es el estudio del cáncer como sistema, digamos, tratar de entender el cáncer no solamente desde los aspectos moleculares o de qué droga yo te vendo para curarte, sino tratar de entender las distintas dimensiones, no solo moleculares y celulares, sino también sus aspectos evolutivos y microevolutivos, los aspectos biomédicos, ambientales, sociales, ético-políticos, y justamente poder entender en clave ética, política, epistemológica e incluso ontológica este conjunto de patologías. Tenemos una materia que generamos hace un tiempo, que es aspectos sociales del cáncer, en donde investigadores, docentes de nuestra facultad, la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, con estudiantes de la facultad, nos acercamos a distintos territorios del AMBA, sea en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, donde trabajan bachilleratos populares de la mano de organizaciones sociales con adultos y adultas que están terminando sus estudios secundarios, para justamente llevar información de ida y vuelta, ¿no? Poner en diálogo, coproducir esa información en términos de cáncer, para ver no solamente cuáles son los genes, qué es el cáncer a nivel molecular o celular, sino cuáles son los contaminantes ambientales, qué fábrica que tienen alrededor en La Matanza, qué río que tienen cerca en el barrio Mariano Moreno en Claypole, o qué tipo de agentes, o qué acceso tienen, qué manera tienen de prevenir la aparición de casos de cáncer, entendiendo justamente no solamente los determinantes moleculares, sino también los sociales y ambientales, ¿no? A esto es lo que nos referimos con el cáncer y su complejidad como problema social en un mundo desigual, ¿no? La complejidad del ambiente y la necesidad, digamos, de esta mirada interdisciplinaria. Para cerrar, digamos, los últimos puntos, ¿qué es lo que nosotros, digamos, trabajamos como prioridades para otro tipo de ciencia? Poner, digamos, a la cooperación y a la ayuda mutua, no solamente entre científicos y científicas, sino con otros sectores, por encima, digamos, de este modelo competitivo que nos proponen, que nos ofrecen. Priorizar lo colectivo por sobre lo individual, lo público, sobre todo por encima del lucro privado, la integración por sobre este reduccionismo, ¿no? de genes, de moléculas, de fármacos, la transdisciplina por sobre la fragmentación disciplinar, el diálogo de saberes, muy importante, ¿no? No es la ciencia, no es solamente el CONICET, no es solamente la universidad la que produce conocimiento, sino este diálogo con los pueblos y con los sectores, digamos, de trabajadores que ya tienen sus propios conocimientos para poner en diálogo. Y al decir de Donna Haraway también, que la recomiendo mucho si no la han leído, poner en juego la simpoiesis, digamos, este hacer con, devenir con otros, por sobre lo que es la explotación y el extractivismo de cuerpos y de territorios. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y les paso la palabra.